Bueno, la historia que nos trae Andrea marca la diferencia. Antes le leo un par de comentarios que llegan con nuestro numeral es un riesgo. Escribe @lueepb, numeral es un riesgo portar armas cuando la ley lo prohíbe, incluso para quienes tienen salvoconducto. Pero mire usted, Andrea, la otra cara de la moneda. Escribe @caro escandón o, numeral es un riesgo, que defender a una mujer que iba a ser robada sea condenado por la sociedad. Esto tiene que ver con la historia que vamos a desarrollar más adelante, el hombre que disparó justo enfrente de un colegio en Bogotá, frente al Liceo Francés, generando pues alarma en el colegio, en los alrededores, Ujú. temor, porque en algunas viviendas se sintieron los disparos y los disparos atravesaron las ventanas. Se salvaron de Se milagro, salvaron de hubiese podido milagro. ocurrir una tragedia. Así es, pero bueno, eso va a ser más adelante porque ahora nos vamos con numeral es un riesgo aparentemente caer en manos de un juez que por lo menos no está como muy bien parado ante la opinión pública y sobre quien aún pesa una investigación, ¿no, Andrea? Exactamente, los invitamos a que se conecten en Facebook W Radio Colombia para contarles esta historia que tiene pues indignadas a unas personas que dicen haber sido víctimas de estafa y que un juez las condenó a pagarle un dinero a quien sería su estafadora, a quien les habría entregado un cheque sin fondos para el pago de un hotel en un negocio que terminó pues fraudulento y de mala fe, dicen ellas. La sorpresa es que cuando ellas estaban mirando por qué el juez había tomado una decisión apresurada, dice su defensa que no aceptó ciertas pruebas y que no falló en justicia, por lo que van a interponer un recurso a esta decisión, pues se encontraron que el juez del caso era el juez Reinaldo Huertas, que recordemos ha estado implicado en el caso Matos. Recordemos también que el periodista Daniel Coronel fue uno de los primeros que advirtió sobre el rol que jugó este juez en un presunto soborno. Recibió o habría recibido 2.000 millones de pesos por parte del empresario Carlos Matos para que el reparto de un proceso judicial en el pleito que él tenía con la multinacional Hyundai pues cayera en su despacho. Y abro comillas para que ustedes recuerden este caso de lo que dijo la fiscalía. El señor Carlos José Matos Barrero quería manipular el sistema de reparto con la finalidad de que la demanda fuera conocida específicamente por el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá. Lo anterior porque ya había acordado con el juez titular de ese despacho, Reinaldo Huertas, y su oficial mayor, Dagoberto Rodríguez Niño, el pago de coimas con la finalidad de que al interior del proceso civil a iniciarse, el despacho decretara una medida cautelar favorable a los intereses económicos del señor Carlos Matos. Pues este juez fue detenido, estuvo capturado, sin embargo, fue dejado en libertad por vencimiento de términos, no porque hubiesen dicho la justicia que él era inocente. Este mismo juez es el que ahora está haciendo polémicos fallos y a las estafadoras pues dice las víctimas de esta estafa, le va a entregar un dinero por parte de quienes son las víctimas de esta estafa. Saludamos entonces a esta hora a Juliet Lazo. Juliet, gracias por estar aquí en Sigue la W. Usted dice ser víctima de estafa y ahora entonces usted fue condenada a pagarle a su estafadora un dinero y usted quedó sin el hotel, sin el negocio, sin el cheque y tiene que entregar más plata. Juliet, ¿cuál es el origen de esta historia con respecto a este hotel? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, perfectamente como le estás diciendo, Andrea, eh, las personas que son la señora Miriam nos compró una casa hotel, casa campestre en la ciudad de Villavicencio. No nos han pagado, llevamos 4 años y medio con el mismo tema, no nos han querido pagar el hotel y ahora resulta que nosotros debemos, y así nos condenó en la audiencia virtual que fue el día de antier, el juez Reinaldo Huertas, que nosotras debemos pagarle una cantidad de dinero que ni siquiera han dado, cuando solo han dado el 30% de lo que realmente fue el negocio real. ¿Usted por qué dice, Juliet, que fue víctima de estafa en este negocio que hizo con la señora Miriam? Ustedes hicieron un negocio para vender este hotel, pero cuando recibieron el pago, recibieron un cheque sin fondos, que también lo vamos a estar viendo en nuestro Facebook. Háblenos de esta situación. Sí, exacto. Nosotras recibimos para el año 2017 de diciembre un cheque donde pues era una gran cantidad de dinero, la suma de lo que nos debían, el restante más una hipoteca que nosotras debemos pagar y por lo que en este momento pues ya estamos a punto de ser remandadas. Eh, Recibimos este cheque y pues nunca tuvo fondos, nos lo devolvieron 2 veces en el banco y la respuesta de ellos ahora es que no tienen dinero y el juez pues está a favor de ellos, que no tienen dinero para pagar y que nosotras debemos darle lo que ellos ni siquiera han pagado.
Pero es que esa parte yo no la entiendo, Juliet. ¿Cómo así que dentro del fallo se determina que usted le tiene que dar una plata o le tiene que entregar una plata a quien le entregó este cheque sin fondos? ¿Cuál es el argumento? O sea, el juez lo que deduce o lo que termina determinando es que ustedes sí recibieron el dinero, porque es que no entiendo esa decisión. Él determina que nosotras sí recibimos el cheque. El juez de las personas que nos estafaron, perdón, el abogado de las personas que nos estafaron, dice que nosotras nunca hicimos válido el cheque, cuando perfectamente en el cheque se ve que está devuelto por el banco 2 veces. Entonces el juez dice que nosotras no cumplimos al presentar escrituración el día que correspondía, y esa fue su justificación. Por eso dice que nosotras debemos antes pagarle a ellos lo que supuestamente han dado. Juliet, Increíble esto. sí, Juliet, usted dice que este cheque lo recibieron, este cheque sin fondos lo recibieron ustedes en el año 2017. ¿Qué pasó de ahí para acá? En estos 3 años usted supongo que ha tenido que enfrentar una batalla legal, pero ¿por qué hasta ahora entonces este juez, este polémico juez que está involucrado, como lo decía Andrea, pues en otro caso de corrupción, es el que falla a favor de la persona que a ustedes presuntamente las habría estafado? ¿Qué pasó en estos 3 años? ¿Qué ha pasado en estos 3 años? En estos 3 años no ha pasado nada, ha incrementado la deuda de la hipoteca, por lo cual estamos a punto de rematar. Para el juez fue muy fácil decirle en la audiencia que ellos nos devolvieran la casa que ya está en posesión de los estafadores, y que nosotras le devolviéramos el inicial que dieron de arras y lo que dieron un porcentaje a las personas que le debemos la hipoteca, y más otro dinero que no sé desde dónde le está diciendo que debemos más, tenemos que devolvérselos a ellos. Pero Juliet, una vez ustedes reciben este cheque chimbo, sin fondos, pues, Sí. empiezan esa batalla legal. Lo que quiero saber es cómo llega este caso a ese juez. Sí, nosotras ya luego conocimos a nuestro apoderado, que es el doctor Carlos. Entonces él ha estado llevando nuestro proceso, Sí. y de ahí en adelante pues se ha venido obviamente con lo de la pandemia y eso ha atrasado un poco. No se ha adelantado el proceso hasta el día de ayer, antier, perdón, que fue la audiencia, lo que determinó este juez, el juez Juliet, Reinaldo Huertas. Nos este condenó a pagar más. este fallo emitido por este juez sexto, Reinaldo Huertas, no tiene una otra instancia, una apelación o una impugnación y que sea resuelta por otro juez superior a él o sea, ustedes ya agotaron los recursos o todavía les queda alguna opción para poder por lo menos que les favorezca el fallo en su favor. Esto vamos a empezar a hacer con nuestro apoderado, vamos a tratar de que esto sea revocado y de que vayamos a una segunda instancia, porque obviamente esto no es legal, no es justo tras del hecho. Entonces vamos a ir a otra segunda instancia y esa es la idea, de que nos revoquen lo que él condenó. Le leo, Andrea, algunos comentarios que están llegando a través de nuestro Facebook Live sobre este caso. Escribe Carlos Ariel Montes: todo es mentira, todo es corrupción, jueces, congreso, políticas, todo es un... Bueno, eso no se lo puedo leer. Andrés Acosta: estamos jodidos y con el agua al cuello con tanta corrupción. El problema es como sociedad no nos pronunciamos y los entes de control se prestan a esta rampante corrupción. Pero le leo este comentario, Andrea, de Heimo Góngora, que hace una pregunta: ¿y por qué el juez Reinaldo Huertas sigue siendo juez? Esa es la pregunta también, y quiero aquí preguntarle también a Mauricio porque él nos puede ayudar en esa consulta que hizo ante la Judicatura y también ante la Fiscalía, en qué está este proceso contra el juez Reinaldo Huertas. Recordemos que él salió libre por vencimiento de términos, no porque la justicia hubiese dicho que él era inocente, aunque claro, tiene la presunción de inocencia, pero entonces aquí se pierde un poco la legitimidad de quien imparte justicia, y todo el mundo pues entonces va a decir, si este señor juez está acusado de soborno, es el que va a dictar justicia a mí y lo hace con inconformidades y con arbitrariedades en el proceso, pues no estoy de acuerdo. ¿Qué dijo la Judicatura, Mauricio? Andrea, fuentes de la Judicatura dijeron que Reinaldo Huertas, el juez sexto civil del circuito, sigue
ejerciendo efectivamente sus funciones. Señalan que si él está en un proceso penal o con una investigación en curso, no significa que tenga que dejar sus funciones o labores, que tenga que apartarse de ellas, porque en este caso a él le aplica el principio de la presunción de inocencia. Eso es algo que ocurre en todos los servidores públicos del país, quienes están investigados penal o disciplinariamente o fiscalmente también, por parte de la Contraloría. Ellos se les adelanta la investigación, pero no necesariamente tienen que ser apartados de su cargo mientras no se les demuestre que son responsables. Tampoco, hasta que no haya una sanción, ya sea penal, disciplinaria, ellos tampoco pueden ser separados de su cargo, deben continuar en sus funciones hasta que se les demuestre que son responsables de los hechos por los cuales se les acusa. Y en este caso, el juez sexto civil Reinaldo Huertas, pues apenas está en un proceso judicial, está en una etapa de juicio. Entonces, hasta que no termine este juicio, hasta que no se determine si es culpable o no, no se le puede apartar de su cargo. Es lo mismo que pasó con el magistrado del Tribunal Superior del Meta. Recordemos el caso de Alcibiades Vargas, que también fue favorecido con un beneficio de libertad condicional, pues bueno, no libertad condicional, sino vencimiento de términos. Y en ese sentido, hasta que tampoco se pronuncie en su caso, él continúa en este momento trabajando también en su despacho en el Tribunal del Meta. Y así ocurre con muchos casos, incluso el juez que tuvimos que diga recientemente, Vladimir Daza, quien trabaja en La Guajira, él también estaba en la cárcel, le imputaron cargos, no le impusieron medidas de aseguramiento, pero sigue todavía trabajando y ejerciendo su función. Por vencimiento de términos. Escribe, ¿no? Andrea, en el Facebook Live, todas las personas, Carolina Arias escribe, todas las personas tienen derecho a un justo juicio. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Existen principios y el juicio no ha terminado. Eso es lo que está explicando Andrea muy claramente Mauricio. En el caso del juez Reinaldo Huertas, el juicio no ha terminado y por ende puede seguir trabajando. Y recibiendo. Eso le quiero preguntar, Juliet, justamente al respecto. Cuando ustedes se enteraron de la situación jurídica judicial de este juez que falló su caso y cuando ustedes quedaron tan inconformes, ¿cómo entender entonces que él también tiene su presunción de inocencia, que tiene derecho a seguir trabajando, pero también ustedes quedan con la sospecha de que alguien acusado de soborno pues les esté impartiendo justicia a ustedes? ¿Qué reflexión tiene? Pues lo que yo digo como ciudadana es que un juez tiene la responsabilidad ética y moral mucho más alta ante la sociedad de ejercer bien su cargo, y si esta persona tiene un antecedente de soborno, ¿qué puede esperar uno que está llevando un proceso en un juzgado pues de tal magnitud, ¿no? O sea, uno va a esperar es que lo más seguro también uno va a ser víctima también de un soborno, como lo que estamos viendo en este caso de la casa, que lamentablemente no fallaron a nuestro favor. Eso precisamente le quiero preguntar, Juliet. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de que en este caso específico de ustedes también este juez haya podido cometer irregularidades y en ese sentido están dispuestos o han pensado en pedir que se abra una nueva investigación contra este juez en el Consejo Superior de la Judicatura, que es el competente para investigarlo? Bueno, eso ya lo determina el apoderado que está llevando nuestro caso, si vamos a abrir un proceso, pero lo más seguro, y con todo lo que pasó el día de la audiencia, donde nuestras pruebas que eran tan factibles, ninguna pasó a favor, y donde todo lo que decía nuestro apoderado se objetaba, pues lo más seguro es que no fue del todo legal y justo esa audiencia. Andrea, ¿qué pudimos saber sobre la supuesta responsable de este caso de estafa, es decir, la contraparte de Juliet, y qué sabemos también del juez Reinaldo Huertas? ¿Quiso pronunciarse al respecto? Nos comunicamos con el señor Carlos Alirio Vanegas Pinzón. Él es el abogado de la señora Miriam Villamil. Él nos dijo fuera de micrófonos que tenía que consultar si había un pronunciamiento o no con su clienta. Hasta el momento no se ha comunicado con nosotros, pero lo que nos alcanzó a decir fuera de micrófonos es que para ellos el juez falló en derecho y que su clienta no es ninguna estafadora, que hubo un tercero pues que habría entregado este cheque sin fondos, pero él hace énfasis en que el juez falló en derecho y que para eso están entonces las autoridades judiciales y los procesos y las instancias judiciales si hay alguna inconformidad al respecto. También nos comunicamos con el despacho del juez Reinaldo Huertas, juzgado sexto civil del circuito de Bogotá,
Hasta el momento no hemos tenido respuesta, él ya está enterado, también su equipo de trabajo, y esperaremos entonces si ellos tienen algún pronunciamiento. Por supuesto, los micrófonos están abiertos, Juan Pablo. Y también pues quisiera mostrarle el pronunciamiento que hace el abogado de Juliet Lazo, Carlos Duque, referente a este proceso, y para él, pues el juez sí incumplió algunos requisitos básicos porque él había pedido pruebas y el proceso lo hizo muy rápido, dijo que quería hacerlo en tiempo récord y por eso le parece irregular todo este comportamiento y va entonces a ir a otra instancia. Escuchemos lo que dice el abogado Carlos Duque. Andrea, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Demás miembros de la mesa de trabajo. Este caso lo podemos titular de estafadas a condenadas a pagarle a sus victimarios. Resulta que mis poderdantes vendieron un predio en el año 2016. La persona que les compró el predio se los pagó a través de un cheque sin fondos. Acudieron ante la Fiscalía General de la Nación. 2 años después la Fiscalía General no se ha pronunciado. Acudimos ante la Jurisdicción Civil Ordinaria para que condenara a la señora estafadora a devolver el predio y a pagar la correspondiente indemnización de perjuicios. Pues resulta que en la sentencia el juez consideró que mis clientes también habían incumplido el contrato por no haber ido a la notaría el día que se estipuló para hacer las escrituras públicas. Bajo esta tesis, entonces, una persona que fue estafada, que fue defraudada mediante cheque, además de eso tiene la obligación de ir a la notaría a hacerle escritura a sus victimarios. Una polémica decisión, además de polémica arbitraria e ilegal. El juez sexto civil del circuito profirió esta sentencia el 10 de noviembre del año en curso. Juez que además en este momento no se explica cómo está ejerciendo sus funciones, dado que está siendo investigado por el polémico caso Matos. Entonces el señor sigue en el cargo, sigue sacando este tipo de sentencias arbitrarias, y las personas que acuden ante la justicia para que les sean protegidos sus derechos, entonces se tienen que encontrar con este tipo de funcionarios. Esa es la situación entonces, esa es la denuncia, el polémico fallo del juez del caso Hyundai señalado de recibir un soborno, y pues esperemos entonces también cómo avanza el proceso judicial contra este juez en el caso Hyundai.